Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, Que te escuché ya. ¿Te puedo tutear? Sí. sí, sí. Te enojaste feo, con lo de Alberto y las redes sociales. Bueno, ¿qué es la idea de terminar con la libertad de expresión? Esa idea es lo antitético a una sociedad pluralista, Ujú. aceptar visiones diferentes. Es decir, ¿quién califica qué es odio? Por ejemplo, el senador Mayán decía que odio era continuar el juicio de vialidad. Digo, eso no es razonable. ¿Cómo la pasaste? Porque bueno, a ver, ambos, pero más vos, cuando pasó lo de Cristina, estuviste en el ojo mediático del gobierno y te asusaron bastante, ¿no? Por tus declaraciones, ellos o nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, Te, as- te ¿qué pro- significaba eso? Los que respetamos la Constitución, los que respetamos el monopolio de violencia por parte del Estado de Derecho, los que respetamos la autonomía de la ciudad versus los que creen que pueden pasar por encima de eso. No nos engañemos, en las manifestaciones frente a las vallas estaban ministros del Poder Ejecutivo. Acá pasaron cosas muy graves. Frente a eso, yo dije, estamos los que respetamos la Constitución y los que no están dispuestos a respetarla. Esta expresión, si hay algo que nuestra Constitución cautela, es la libertad de expresión. Está en el corazón de una sociedad pluralista eso. Yo no les tengo miedo. Digo, a ver, si vamos a poner las cosas en claro, a mí me parece que es sano en la sociedad que discutamos los temas, que enfrentemos opiniones Está claro, no, cuando te lo discrepamos y que preguntaba. no nos asustemos, que no nos amilanemos por la exhibición de patotas en las calles. No, yo te decía esto, Ricardo, vos has vivido situaciones muy difíciles en Argentina en tu historia, vos, a ver, tuviste en épocas muy complicadas, en el Es 2001 verdad. pasaste por cosas bravas. Por eso te lo preguntaba. Y vos, Roberto, también pasaste por este último tiempo, no sé si cuando pasó lo de Cristina, el intento de asesinato, y para cómo vos habías declarado Yo estaba algunas viniendo cosas. acá, Claro, estaba pero viniendo a charlar con vos. exactamente, pero también habías puesto esto del Ministerio de Desarrollo y todo. ¿Te replanteaste Pero, escribir esa cosa o no? Ale, a los argentinos nos ponen un arma en la cara todos los días. Y si uno quiere tomar la expresión de Ricardo como una provocación, como si Ricardo con su expresión son ellos o nosotros, le Como un pone arma en la cara. todos los días, no sabés lo que pasa en el Ah, no, no, conurbano. no, perdóname, Te pensé que cuento, te cuento. me lo estabas No, tomando, no, ahorita, me estás hablando de cuestiones lo de. estoy acompañando a Ricardo porque una de las metas que tengo ahora en este nuevo desafío político es que Ricardo sea presidente de la Argentina. Entonces empieza a recorrer algunos lugares y ciudades del interior. Hace un par de semanas estuve en Rosario. Me junto con un grupo de pymes. Les pregunto, ¿cómo andan? ¿Cómo es ser pyme acá en Rosario? Y me dicen, juicios laborales, pago mucho Pero Roberto, impuesto, explícame lo del arma en la cara. me tirotean el local todas ¿Pero las me lo estás diciendo semanas. literal o me lo estás haciendo con comparaciones de la inseguridad? No, lo que te estoy diciendo es que los argentinos vivimos mal. O sea, la razón por la cual están pasando las cosas que están pasando es que la estamos pasando mal. Nos afanan el conurbano todos los días. El tipo labura para poder tener un celular que se lo roban todos los meses. No tiene para darle comer a sus hijos. Ma- Los chicos ya no tienen incentivos para Roberto, tratar de escuchá, esforzarse. ustedes O sea, son los entrevistados y yo soy muy respetuoso de quienes se sientan acá y sí, más teniendo ustedes, son dos personas grandes y el maestro acá es profesor además, entre tantas cosas. sí. Te doy la posibilidad que expliques un poco más esto porque estás llevando una especie de comparación que así como No, Cristina tuvo un arma en la cara, lo que digo los argentinos tenemos un esta arma idea en la de cara todo querer el regular tiempo. las redes sociales es una pavada, es un absurdo, no se va a lograr, no le dan los tiempos físicos, ni siquiera para proponer un debate serio. O sea, es todo el tiempo tratar de llevarte la discusión a un terreno que solo le favorece a ¿Y ellos. cómo hacemos para ¿Cómo que puede esto ser una baje? provocación, Ale, cómo puede ser una provocación que genere un acto de violencia que diga son ellos o nosotros? Si en Argentina sabemos que estamos gobernados por gente que tiene que dar muchas explicaciones frente a la ley, si sabemos que han liberado presos, si sabemos que han tenido fiestas VIP en sus quintas de olivos mientras que estamos todos encerrados, si sabemos que hubo un vacunatorio VIP, eso es violencia. O sea, la frase de Ricardo tiene sentido. Yo ¿Somos de veo los que la estamos frase de del lado de Ricardo, la está bien, ley o Roberto, los que estamos en la contra de frase la de ley? Ricardo está perfectamente explicada, Por acá eso. el doctor lo explicó bien. Lo que digo es que estamos en un momento tan difícil que a veces estas especies de explicaciones ad hominem es porque
López Murphy estuvo en el 2001 y Argentina no tuvo un buen momento económico, no Ojalá sabe le de hubiéramos hecho economía. caso a Ricardo. Bueno, ya sé, pero digo, ¿en qué momento empezamos a bajar un poco los Pero decibeles aparte, todos, fíjate otra ¿viste? cosa, perdón, Ricardo, no quiero monopolizar no. porque el tema además es tuyo, pero si lo hubiera escrito después del intento de magnicidio, lo podría entender como una provocación. Estas son provocaciones, las que vimos recién, pero podría haber sido una provocación. Haberlo escrito antes y que haya pasado lo que pasó, que nadie imaginaba que podía ser Ahora, ¿a posible. uno te preocupa, a los dos, ¿no les preocupa el nivel de crispación social que tenemos? Digo, ¿cómo No, empezamos a a bajarnos entre ver, todos a esto? nuestra visión es muy institucional. Nosotros soñamos y creemos en una sociedad que está organizada bajo los preceptos constitucionales. En el corazón del programa nuestro está el preámbulo: constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior. Eso forma parte, nosotros somos Me en el fondo alberdianos, Me o sea, metí en la página de ustedes, de Republicanos Unidos, leí las bases del partido, vi las caras, empecé a moverme, a revisar, porque había gente que no, realmente hay una cuestión de igualación entre todos ustedes, o sea que está explícito también que te presentás y conseguís los votos y terminás siendo presidente del partido, si querés, que no hay ningún tipo de dedocracia. No, pero exactamente. aparte, partido nuevo, llamamos Partido elecciones nuevo, sí. nosotros sin ninguna necesidad. Hace muy poco pasó un acto Y vi una democrático. conexión, porque abro con ustedes, inauguro un espacio con los partidos políticos también para que me cuenten en esencia a qué responden o qué piensan del plan para el país. Y vi una conexión con la generación del 80, ¿no? Mm. Eh, Una época muy exitosa de Argentina. Ojalá reproduzcamos hoy. pero tiene también sus detractores, porque por ejemplo yo como provinciano y sin ser de una clase elite, yo tal vez no podría estar, no hubiera votado con la generación del 80. No, yo diría que la generación del 80 tuvo a Roque Sáenz Peña e Indalecio Gómez. La ley que abre el voto popular de manera transparente en la Argentina no la hizo los que ganaron después la elección. La hizo Roque Sáenz Peña e Indalecio Gómez. Indalecio Gómez era un salteño que era ministro de Interior. Yo creo que el régimen se fue modernizando, no era un régimen perfecto. Pero Nadie está diciendo que es un la régimen crítica que se le hace perfecto. un poco es que era muy elitista, que el Partido No, Autonomista pero bueno, Nacional, pero hay que ponerse, en contexto, digamos, claro. exactamente, hay que ponerse cómo eran otros países en esa época. En esa época no eran muy diferentes los regímenes políticos de otros países. Argentina avanzó y avanzó muy rápido hacia un régimen muy libre. Cuando llega Marcelo Torcuato de Alvear a la presidencia, era un régimen de unas libertades excepcionales y ahí hubo una superación del antagonismo para arriba. Es decir, el presidente Alvear levantó la vara. Varios de sus ministros fueron presidentes, lo que se decía que él no era brillante, sino tenía un gabinete brillante. Yo digo, uno de los atributos de un presidente bueno es elegir ministros brillantes. Claro. Y eso es muy importante. Ahora, si nosotros pudiéramos reconstruir esa racionalidad y esa actitud de cumplir con nuestros requisitos. Por Vos decís que ejemplo, Argentina yo le he se- pedido al jefe de gabinete, eso está ahora en el Congreso, la ventaja que tenemos y en la legislatura también es que está todo filmado, no hay forma de escaparse al archivo. Fue muy polémica la visita, porque hacía mucho que no iba el jefe de gabinete, pero en el caso, en el intercambio conmigo fue muy respetuoso. ¿Yo qué le pedí? Que discutiéramos el presupuesto al dedillo. O sea, no esa cosa de un trámite express, sino que invirtiéramos mucho tiempo en ver los problemas de la Argentina. Esa es la ley fundamental. Y la respuesta de él fue positiva, y vamos a discutir el presupuesto de una manera que no se ha hecho en los últimos 25 años. Y yo creo que eso es bueno. O sea, encontrás algunas cosas positivas también. No, encuentro que el diálogo tiene que ocurrir en el Congreso, en el caso del gobierno federal, en la legislatura, en el caso del gobierno local. Hay institucionalidad preparada para el diálogo. Acá no es una cuestión de que se reúnan dos tipas oscuras sin que nadie sepa. Ahí en el Congreso hay que hablar a viva voz. ¿Y a vos qué te pasa con tus rivales políticos? ¿Qué te pasa, por ejemplo, cuando te quedás cara a cara, mano a mano con, no sé, tanto con el kirchnerismo y todo? ¿Tenés
posibilidad de diálogo o hay una cuestión ya que hasta te No, sí. bloquea? ¿Sí? El problema es con las ideas, o sea, esta idea de que personalizamos las disputas y que lo llevamos a un término cara a cara, como decís vos. No, yo discuto sobre ideas. La otra vez me preguntaban si me caía, en una entrevista me preguntan si me caía bien alguno. No me importa si cae bien o cae bien, no vamos por eso. Nosotros discutimos las ideas. ¿Cómo hacemos para...? Ya te voy a hacer una referencia. El edificio donde está desarrollo ¿Me lo social... explicas a eso? Porque una cosa es que Bueno, yo te escuche por otro, si yo te tengo acá enfrente te lo quiero preguntar. Sí. Explícame por qué dijiste eso. Porque yo quiero pensar las cosas en términos racionales. Porque quiero quitarle la parte simbólica, ideológica, emocional de la conversación, porque si no, no podemos avanzar. Y esto es lo que viene pasando en la Argentina hace ¿Y muchos cómo años. se la quitarías? En la 9 de julio, 22 carriles, 140 metros, en el medio tenés un bodoque de cemento que te genera congestión. Y además con la pésima idea de que está el Ministerio de Desarrollo Social adentro. Que sacar el obelisco entonces también. No, es una rotonda. Para poder doblar en corriente te necesitas una rotonda. Una rotonda sirve y es funcional al tráfico. Un edificio en mitad de una avenida, no. Entonces, lo que quiero es... No me lo había explicado nunca así. O sea, para vos es una... si hay una vos simbología, además. le querés sacar lo simbólico a Pero eso. quiero que hablemos de forma racional, sirve o no sirve, mejorará la vida de los ciudadanos. Somos 3 millones de los porteños que vivimos acá. Vienen 3.5 millones de visitantes todos los días. Tengo la mejor argumento, lo Sí. quiero estar absolutamente desideologizado. ¿Te Bien. molesta la imagen de Vita ahí? Nada. Hasta Nada. el punto, la quieren en el rulero, la ponemos en el rulero, donde quieren. Me molesta que complejice la circulación de tránsito un edificio en medio de la 9 de julio. Y ese es el tipo de debate que yo quiero llevar a la legislatura. Y que quiero proponer cuando se dé la oportunidad de debatir con otro político de fuerzas diferentes. Hablemos de cómo hacemos para que la vida del porteño sea mejor. Vienen 3.5 millones de tipos a laburar y a visitar la ciudad de Buenos Aires todos los días. ¿Cómo hacemos para que su estadía en la ciudad de Buenos Aires sea la mejor posible? ¿Cómo están las cosas económicamente? Vos sos un empresario Bueno. gastronómico. Recién hablaban la década del 80, la década del 80 había el 75% de los argentinos en la clase media. Hoy el 50% de los argentinos son pobres. Y tenemos que ver cómo resolvemos ese problema. Los pobres no van a los restaurantes. No, y los pobres, ¿sabes qué? No consumen lo que los países ricos necesitan que los habitantes consuman. O sea, hay un gran negocio detrás de la riqueza. El absurdo de la izquierda no tiene sustento. Por eso quiero que Ahora, discutamos pero usted desde qué la cree- razón. A ver, Ricardo, ¿y el Estado cómo lo ves? ¿Vos crees que hay que hacer un Estado un poco más... Yo creo que Chico. Argentina necesita redefinir sus instituciones, la eficiencia de su organización, la credibilidad de sus reglas de juego. Por ejemplo, del dólar soja. Un día te hago vender, al otro día te cambio las reglas. Nosotros necesitamos que haya estabilidad de la regla de juego. Necesitamos que haya instituciones creíbles, que tengamos políticos predecibles. ¿Cómo lees vos que haya llamado el gobierno a una concertación? La última que recuerdo es la de la Rúa al peronismo. Viste que es muy ambiguo, es suma cero, porque cuando un gobierno llama a una concertación política es porque está débil. Y cuando está débil la oposición no va porque justamente huele que está No, débil. yo digo, Y cuando es tan fuerte no te llaman la concertación A ver, política. Yo creo, buen debate, tenemos varios debates Sí. importantes. Un buen debate es el presupuesto. Lo tenemos a nivel del gobierno nacional, lo tenemos a nivel de la ciudad. En eso tenemos que invertir fuerte para que todo el mundo se haga las preguntas que corresponden. Tenemos que gastarnos 400 millones en un nuevo instituto por problema de humedales, tenemos que gastarnos 700 millones en aerolíneas, o tenemos que gastar en las personas con discapacidad a los cuales recortaron el gasto. Lindo ¿Cuál tema, es la Enrique, lógica? lindo tema, porque ese es eso tiene que ver con lo que decía Roberto recién. Es muy ideológico, pero marca el pensamiento político argentino. Yo siempre lo toco, lo pregunto eso. Es como si jugás al fútbol, si sos un 9 que va al área o sos un 9 que se tira un poquito más atrás. ¿Qué idea tenés vos de aerolíneas? Si vos fueses presidente, ¿qué harías con aerolíneas? Yo haría lo que ha hecho toda América Latina, ¿Qué? que es no tener una aerolínea estatal. Ninguno de los países que nos rodean, ni Brasil, ni Chile, ni Perú, ni Uruguay, ni Paraguay, ¿Pero qué haces ni con Colombia. los aviones y qué haces con los empleados? Bueno, por supuesto que eso en su momento la podemos hacer que le preste el servicio como lo pueden prestar otras ¿Sabes lo que hacen los aerolíneas? empleados? Perdón, Ricardo, lo mismo que hacemos todos. Salimos a laburar.
ponemos nuestra pyme, nuestro kiosco, nuestro almacén. Digo, hacemos hacer changas. grandes pérdidas. Lo mismo que el resto. Hacer grandes pérdidas en una empresa que sirve al 2% más rico de los argentinos no nos sirve. ¿A lo que nos sirve a nosotros tener un buen servicio aéreo? Por ejemplo, ¿qué es una de las actividades que más empleo genera en el mundo? El turismo. El turismo crecía hasta la pandemia a un ritmo estremecedor. Estremecedor. La pandemia produjo un colapso y el turismo se está recuperando en todo el mundo. Yo creo que una de las grandes cosas que va a tener Argentina va a ser un centro turístico receptivo excepcional. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque el país tiene atributos muy valiosos en términos de bellezas naturales. Es un país que desgraciadamente por sus malas políticas es un país pobre, entonces es un país barato. Roberto me contaba que el cubierto en restaurante de igual calidad con Santiago de Chile cuesta la mitad acá. El cubierto en dólares de Santiago de Chile, mismo restaurante, misma estructura, mismo tipo de servicio, misma carta, la mitad cuesta en el de Buenos Aires. Ahora, eso es hacer de tu dificultad una oportunidad. Claro. Nosotros tenemos que hacer de nuestras dificultades una oportunidad. Es algo... Y esa oportunidad, cuidado, nosotros tenemos una gran oportunidad, porque no es verdad que las circunstancias son malas. Nunca han sido tan favorables como son ahora para la Argentina. Lo que no tenemos es un diseño institucional, políticas adecuadas y mucho menos un liderazgo apropiado. Pero eso el país lo puede resolver. ¿Cómo lo resolvió? Con una dosis de suerte, de liderazgo y de talento a fines del siglo XIX. Logró combinar esas tres cosas y se convirtió en un país extraordinariamente próspero. Durante muchos años. Bueno, les hago... No, pero ahora la oportunidad es tan o mejor que en aquella época. Somos propietarios de la segunda reserva de gas e importamos gas por tubo y por barco. Estos son capaces de hacer faltar la arena en el Sahara. O sea, la ineptitud es muy grande. Entonces yo digo, frente a eso, las oportunidades son inmensas. Yo tengo una gran confianza que si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a tener una oportunidad de recuperación formidable. Te puedo aprovechar, Roberto, por ahí me vas a acompañar con alguna repregunta. Duda histórica que tengo, porque también hay que aprovechar estos espacios periodísticos que se nos dan en un prime time televisivo a una persona que estuvo y fue parte de la historia ahí. ¿Por qué cayó de la Rúa? ¿Quién lo termina sacando? Yo creo que hicieron un proceso para terminar con un gobierno constitucional y ese proceso buscó quebrar reglas de juego que el presidente no estaba dispuesto a quebrar respecto al default, respecto a la devaluación. ¿Fue golpe? Yo siempre creí que se hizo lo posible por quebrar el gobierno que había sido electo de acuerdo a la legalidad. Yo creo que fue un episodio extremadamente desgraciado el que ocurrió en diciembre del 2001. Extremadamente desgraciado para nuestra institucionalidad. Y extremadamente desgraciado lo que se hizo después. ¿En qué sentido? Se rompieron las reglas de juego dramáticamente de nuestra economía y no las pudimos rehacer. Todavía no hemos podido rehacer una legislación para los servicios públicos. No sabemos qué hacer con eso. O sea, ese momento del 2001 es fundacional para Rompiste los derechos de propiedad. Una vez que vos rompés los derechos de propiedad, poner esas piecitas de nuevo juntas son muy complicadas. Mirá qué detalle. O sea, nunca en una situación así, después de lo que viviste traumático de adentro... Yo digo, ahora tenemos una ventaja. Europa vivió una crisis muy seria con el euro. Ninguno siguió nuestra receta. Todos hicieron lo que yo creía que había que hacer, que era corregir dentro de las normas. Che, ¿vieron España hoy va a sacar este impuesto a la riqueza? ¿Va a sacar qué quiere decir? Va a aplicar impuesto a la riqueza. Bueno, es un debate universal la cuestión de cuánto uno quiere gravar los stocks de capital. El problema que tuvo Argentina con eso es que el grueso de sus contribuyentes de mayor fortuna se fueron del país. ¿Se fueron muchos, che? Muchos se fueron porque el impuesto lo que hace que si vos te mudás a vivir a Colonia te ahorrás una cifra fabulosa. Che, Roberto, y decime, ¿y reforma laboral vos estás a favor de hacerla? Hay que hacerla. Pensá que hace 10 años iba a decir que no hay un solo puesto de trabajo más.
hemos retrocedido 7 puntos. El 26% de las personas que trabajan en Argentina trabajan para el Estado. Y el resto, el 50%, está en negro. Imagínate si no hay mucho laburo para hacer. Con Ricardo Ricardo, trabajamos algo juntos, hicimos un recorrido por Pasa muchas que, pymes Roberto, y presentaron en el Congreso ¿sabes lo que... difícil que es conseguir laburo? Es difícil, ¿viste? Bueno, Debe ser- nosotros tenemos un proyecto que surge de estas reuniones en los restaurantes, digamos. Nosotros, una base social nuestra importante es el se juntan los sector gastronómico. No, bueno, es natural Sí, que sí. gente que no depende del Estado, Aparte nos tratan bien. no tiene subsidio, es gente que gana el pan con el sudor de la frente, muy todos los laburante. que están ahí. Es natural que ahí nos vaya bien. A nosotros no nos va bien donde hay curro, donde uno vive del otro, donde uno vive de cosas oscuras. Nos va bien donde hay competencia, donde son transparentes. En esos lugares, discutiendo con las personas que querían mucho empleo, hicimos un programa para reformar el empleo en la Argentina. Derrámelo Y rápido, ese me lo programa es un programa muy poderoso. Explotaría el empleo en las pymes. Y lo interesante del programa, para que veas la ingeniosidad con que fue diseñado, está mal que lo diga porque fui yo uno de esos, pero no tocamos el contrato de trabajo, no tocamos la ley de asociaciones profesionales, no tocamos convenciones colectivas y no tocamos ¿Y obras qué tocas? sociales. Ah, bueno, ahí está. Tocamos un curro enorme que hay en la Argentina con los juicios laborales. Terminamos con los juicios laborales. El problema son las multas. El problema es que se ha creado una industria... ¿Qué pones, tribunal de arbitraje ahí? No. Derogamos una serie de artículos de la ley de empleo y que han creado una monstruosidad. Por eso no se crea empleo en la Argentina. Pero como en otras cosas le hemos encontrado la vuelta. A la Argentina le podemos encontrar la vuelta. Yo soy muy optimista. Después está el problema que nos voten. Me quedo con esa idea que sos realmente muy optimista. Ricardo, gracias por venir. Gracias, Roberto. Gracias, Ale. Acá nos animaban a pedirte que querían ir pero no de arriba, ¿eh? Esto pagan, ¿eh? Tiene que venir de paga. parte de Alejandro. Olvídate, paga, Roberto, esto paga. Claro, Che, eso está bueno. de corazón, De gracias, parte de gracias, Alejandro. gracias por el respeto y por la onda, gracias. Gracias. A ambos. Ok. Me encanta este tipo de charlas políticas con gente como ellos.